Pablo Nazca. Él es cardiólogo y miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Seune Chantal lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a ustedes, a la audiencia. Bien, doctor, para hablar de esta enfermedad, hipertensión pulmonar, uno le dice hipertensión, inmediatamente lo relaciona, por supuesto, con problemas del corazón, en este caso arterial pulmonar. Bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De qué tipo de enfermedad? Perfecto. Esto primero hay que aclarar, no tiene nada que ver con la hipertensión arterial que se habla comúnmente. Bien. ¿Sí? Esto es elevación de la presión en el circuito de la arteria pulmonar, ¿sí? No es la presión esa que se toma en el brazo, ¿sí? Es otra cosa, es otra enfermedad totalmente distinta. Bien. Se llama hipertensión, obviamente, porque las presiones están elevadas, pero es en un circuito circulatorio diferente al circuito sistémico, que es donde se mide la presión arterial habitual, que todo el mundo conoce, que es la que se mide en el brazo. Claro. Esta hay que medirla con otros métodos. Bien. Se manejan otros valores diferentes. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cuáles son los métodos para medir justamente la hipertensión? Bueno, el método, digamos, que se llama gold standard para hacer el diagnóstico definitivo hay que hacer un cateterismo, se llama cateterismo derecho. Esa es la forma de certificar el diagnóstico, porque ahí uno mide las presiones, uno va con un catéter a la arteria pulmonar y mide la presión en la arteria pulmonar y de acuerdo a los resultados que obtenga, ahí determina si el paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar o hipertensión arterial pulmonar. Hay métodos no invasivos que permiten la sospecha, que son el ecodoppler cardíaco, es un método no invasivo, es una ecografía que se hace del corazón y ahí uno puede tener algún elemento de sospecha de si ese paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar. Pero para certificarlo siempre, hoy en día todavía se hace el cateterismo derecho que yo le mencioné. Claro. ¿Es una patología mortal, doctor? ¿Puede causar la muerte? Es una patología potencialmente mortal, si bien no es muy frecuente, digamos, no es una enfermedad muy frecuente, es rara, pero sí se alerta y por eso hay un día de la hipertensión pulmonar y se estimula a la población a que consulte ante la aparición de síntomas porque no tratada tiene una mortalidad elevada. Bien. ¿Y tiene características particulares en cuanto me refiero a los factores que pueden influir que surja esta patología? Sí, la hipertensión arterial pulmonar puede ser o sin causa, que se llama idiopática, o a veces está asociada, por ejemplo, al consumo de ciertos medicamentos, algunos anorexígenos, que ya no, anorexígenos son los medicamentos que se usan para bajar de peso, que ya no están en el mercado, pero que ha habido, eso generaban algunos hipertensión pulmonar, algunas drogas que se usan para tratar algunos tipos de cáncer pueden dar hipertensión pulmonar, algunas drogas de uso ilegal también pueden dar hipertensión pulmonar, y a veces son factores genéticos, a veces hay familias que tienen la patología por una cuestión genética, y además puede estar asociada a otras enfermedades, como por ejemplo la infección por VIH, las enfermedades del tejido conectivo, principalmente la esclerodermia. Bueno, esos pacientes son los que están más en riesgo, o los pacientes con problemas hepáticos severos, con hipertensión portal, pueden también tener hipertensión pulmonar, y esos son pacientes que deberían consultar para que se hagan los estudios y se determine el diagnóstico, y los que tienen síntomas. El principal síntoma es la falta de aire, la agitación al hacer esfuerzo, y por supuesto no quiere decir que si alguien se agita tiene eso, porque eso puede tener 1000 causas, pero una de las posibles causas es la hipertensión pulmonar. Doctor, con lo que está hablando, la falta de aire y demás, venimos de la pandemia, que si bien no ha terminado, una de las condiciones en la enfermedad de COVID era justamente la falta de aire y también vinculada a lo que es el corazón. ¿Puede derivar lo que fue COVID en una hipertensión arterial pulmonar? En general la hipertensión arterial pulmonar tiene que tener otro factor más, digamos, pero no es que el COVID como causa única, no es tan así. Generalmente son personas que ya tienen otro factor y puede ponerse de manifiesto o descubrirse la enfermedad en ese contexto. Por eso siempre lo importante que se recalca es, ante la aparición de síntomas, no hacer prueba de medicación, nada, sino consultar al médico, y que el médico sea el que determine
porque como les digo, esta no es una enfermedad tan común, es rara, entonces primero porque se buscarán las causas más frecuentes y después, bueno, si no están esas causas, se tratará de determinar si se trata de esto. ¿Y hay alguna edad en particular en la que pueda aparecer, definida también por el sexo, el género? Es más frecuente en las mujeres, no hay una edad, digamos, puede presentarse a cualquier edad, generalmente se diagnostica alrededor de la tercera década de la vida, pero también hay gente más grande o más chicos que tienen la patología, y bueno, digamos, puede ser cualquier edad, generalmente se diagnostica más en la tercera década de la vida y es más frecuente en mujeres que en varones. Pero Bien. también existen varones, ¿no? No es que no. Y una vez detectada la enfermedad, la patología, ¿cuál es el tratamiento que se realiza? Bueno, una vez que uno la detecta, estratifica al paciente, se llaman cuál es su riesgo, y hay distintos niveles y escalones de tratamiento. Algunos son con pastillas por boca y otros son con medicación inyectable. Eso ya se va a determinar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Digamos, porque hay un espectro de gravedad o de avance en la enfermedad, hay forma de menos riesgo y de más riesgo. Entonces, de acuerdo al riesgo, uno va a usar el tratamiento más simple o más agresivo, que van, como le digo, desde las pastillas hasta inyectables con bombas de infusión permanente que los pacientes la tienen en su casa. Bien. Doctor, justo estaba leyendo que uno de los síntomas que puede aparecer es dolor en el pecho o en la parte superior derecha del abdomen. Imagino las personas que están en su casa, por ejemplo, que uno de nuestros compañeros estaba con un dolor que después positivamente fue otra cosa. ¿Cómo tiene que ser este dolor para que nosotros digamos, che, esto puede ser algo más que una cuestión muscular? Yo como consejo general, porque además el dolor de pecho puede ser eso, puede ser un infarto, puede ser un montón de causas. Sí. Yo diría que con esas cosas no hay que confiar. O sea, la consulta médica es fundamental. Entonces, si uno siente un dolor en el pecho, yo prefiero que la persona no haga el diagnóstico él mismo de si es muscular o no es muscular. Bien. Que consulte al médico y que el médico sea el que determine si realmente es un dolor muscular o es un dolor banal que no tiene importancia. Bien. Bien, bueno, entonces, sí, siempre con la consulta al médico, entonces, que para algo han estudiado tanto, ¿no? Sí, creo que es fundamental eso. Bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor. Que tenga Hasta un buen luego. día. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hablamos con el doctor cardiólogo, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, Pablo Nasca.